Bienvenidos a un nuevo podcast de SOGUC. Soy María José Méndez, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y conmigo se encuentra la doctora Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Hola, Bego. Hola, Maríajo. Bueno, pues nos acompaña en esta edición un experto oncólogo en el tratamiento de tumores genitourinarios que todos conocéis, que es el doctor Pablo Gajate. Sabéis que es oncólogo en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Bienvenido, Pablo, a este podcast de nuevo. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes que se han presentado en ASCO-GU de este año. Sabéis que se ha celebrado entre el 13 y el 15 de febrero en San Francisco y Pablo nos va a comentar lo más destacado en cáncer de vejiga. Así que, Pablo, adelante. ¿Qué destacas del congreso de este año? A la hora de destacar, he dividido las presentaciones en dos grandes bloques, ¿no? Tumor localizado y tumor avanzado. Si queréis, empezamos por el tumor localizado. Dentro de tumor localizado, como ya empezamos a ver en muchos congresos, pues siempre hay alguna presentación interesante de tumor vesical no músculo invasivo. En este caso presentaron un estudio fase 1-2 que tenía diferentes cohortes que combinaban durvalumab con diferentes tratamientos y presentaron la cohorte 4, que combinaba durvalumab intravenoso con gencitabina docetaxel intravesical. Como ya es costumbre también, en muchos de estos estudios el objetivo principal fue tasa de respuestas completas. En este estudio se vio que tenía una tasa de respuestas completas en algún momento del tratamiento de hasta el 90%. Y respecto a seguridad, pues la verdad es que no se vio ningún dato de seguridad llamativo a la hora de combinar estas dos estrategias. Y luego pasando a tumores músculo-invasivos, que es lo que más nos interesa a nosotros, pues se presentaron datos de dos estudios que ya conocemos, como son los dos estudios grandes fases 3, el Niagara y el CheckMate 274. Y luego se presentaron tres estudios fases 2, pero que también tienen sus curiosidades y también me gustaría comentar. Respecto a los dos grandes fases 3, pues se actualizó el CheckMate 274, que como sabéis es el ensayo clínico que evaluaba el tratamiento adyuvante con nivolumab frente a placebo en pacientes con carcinoma de vejiga que habían sido intervenidos y que eran de alto riesgo. Y en este caso se presentaron los datos de carcinoma vesical. Como sabéis, en las anteriores comunicaciones, pues se había visto que aquellos pacientes que tenían tumores del tracto urinario superior pues parecían beneficiarse menos, igual que también se veía que se beneficiaban más los que eran PD-L1 positivos y los que habían recibido tratamiento neoadyuvante previo. Bueno, pues en este congreso se focalizaron exclusivamente en los pacientes con carcinoma vesical músculo invasivo y se vio como la supervivencia libre de enfermedad, que era el objetivo principal del estudio, era muy beneficiosa a favor del brazo experimental, de 25,6 meses frente a 8,5, muy parecido a la población general, pero también datos de supervivencia global, ¿vale? En la que pareció también favorecer el tratamiento de nivolumab frente al placebo. Además, cuando estos datos de supervivencia global se miraban en la población PD-L1 positivo, que ya sabéis, en el estudio general por intención de tratar, pues se beneficiaba en gran medida el nivolumab, pues aquí veíamos unos datos muy similares. Además, también con la primera comunicación del estudio nos habíamos quedado como que los pacientes que se beneficiaban mayormente del tratamiento con nivolumab adyuvante eran aquellos que habían recibido un tratamiento de quimioterapia previa. Bueno, pues en este subanálisis parece que el beneficio con nivolumab es independiente de haber recibido una quimioterapia neoadyuvante o no, tanto en términos de supervivencia libre de enfermedad como en términos de supervivencia global. Por lo tanto, los autores concluyen que en aquellos pacientes con un carcinoma de vejiga, el tratamiento con nivolumab adyuvante beneficia de forma significativa en la supervivencia libre de enfermedad y que también parece favorecer en términos de supervivencia global, independientemente de la quimio y en especial a la población PD-L1 positivo. El otro estudio que también conocíamos y que se presentó en el Congreso Europeo del año pasado era el estudio Niagara, ¿no? Que evaluaba el tratamiento perioperatorio con quimioterapia basada en cisplatino y durvalumab, seguido de cistectomía y posterior durvalumab adyuvante, frente al cisplatino gencitabina convencional neoadyuvante. Bueno, en este estudio se habían presentado los datos en el Congreso Europeo, como he dicho antes, de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. Era favorable al brazo de la combinación y aquí se presentaron pues, los objetivos secundarios, que eran supervivencia libre de metástasis y supervivencia cáncer específica. Bueno, pues en estos dos objetivos secundarios, también el durvalumab en combinación con la quimio fue superior a la quimioterapia por sí sola. Además, también presentaron un análisis post-hoc en el que intentaban comparar los resultados obtenidos en los pacientes que tenían una respuesta patológica completa frente a los que no. Como sabéis, en el estudio Niagara, que los datos que presentaron en el Congreso Europeo, pues había una tasa de respuestas completas un 10% superior en el brazo de la combinación y cuando vimos las características de esos pacientes que consiguen una respuesta completa patológica, pues bueno, llama la atención que tienen una mejor función renal y tenía un estadio inicial un poco más precoz, a la vez de una mayor expresión de PDL1. Bueno, pues en este congreso presentaron los datos de supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global en función de si los pacientes habían conseguido una respuesta patológica completa o no, y parece que el beneficio con durvalumab se mantiene independientemente de la respuesta que hayan hecho al tratamiento neoadyuvante.
Y luego los otros 3 fases 2 que quería comentar en el contexto perioperatorio, yo creo que cada uno es peculiar por una cosa diferente, ¿no? Empezando por el primero, que era un estudio que evaluaba como tratamiento neoadyuvante toripalimab, que es un anti-PD-1 en combinación con disitamab vedotin. La peculiaridad que tiene este estudio es que utiliza un biomarcador, que no estamos tan acostumbrados a utilizar en cáncer de vejiga y mucho menos en el contexto neoadyuvante. En este estudio se incluyeron pacientes que tuvieron una expresión de ER2, una cruz, 2 cruces o 3 cruces, y todos los pacientes recibieron un tratamiento neoadyuvante con disitamab vedotin más toripalimab, después eran sometidos a cirugía y posteriormente recibían un tratamiento complementario adyuvante con toripalimab, que era el anti-PD-1. Es verdad que aquí se incluyeron pacientes tanto una cruz, 2 cruces o 3 cruces del ER2, pero el 90% de los pacientes eran 2 o 3 cruces. Y luego otro dato que también llama la atención a la hora de ver las características de los pacientes es que de los 47 que fueron incluidos únicamente se intervinieron 33. 14 desestimaron la cirugía por decisión propia, 2 por enfermedad metastásica y otro por un evento adverso. Si nos fijamos en las tasas de respuesta patológica, pues llama la atención de buenas, ¿no? Un 63% de respuestas completas patológicas y se subiría un 75%, perdón, si consideramos a la enfermedad no músculo-invasiva. Pero hay que recordar que 14 pacientes no se intervinieron. Y luego, es verdad que no tiene mucho seguimiento, pero los datos de supervivencia libre de evento y de supervivencia global pues son muy altos, ¿no? A los 18 meses, una supervivencia libre de evento del 82% y una supervivencia global del 95%. Además, en cuanto a seguridad, pues la verdad es que no hubo ningún evento muy significativo y únicamente un paciente no pudo continuar con el tratamiento por toxicidad. El otro estudio que también quería comentar es el estudio INDUCT, que es un estudio del GETUC. La peculiaridad que tiene es que es para carcinoma urotelial de tracto urinario superior. Tenían 2 cortes, una de cisplatino, gencitabina y durvalumab y otra de carboplatino, gencitabina y durvalumab. La peculiaridad también de este estudio es los criterios de inclusión. Como sabéis, muchas veces no tenemos una buena biopsia de un tumor que está localizado en el tracto urinario superior y por lo tanto lo único que se requería era o una biopsia o una citología con enfermedad de alto grado. Y lo que sí que se requería es que en la evaluación radiológica pareciera que tuviera una infiltración de la pared, bien del pelvis o bien del uréter. Como he dicho antes, había un porcentaje relativamente alto de pacientes de los que no disponíamos de una biopsia. En torno al 50% tenían únicamente un diagnóstico citológico. Y el objetivo principal del estudio era respuestas completas. Bueno, si comparamos con los ensayos clínicos de cáncer de vejiga, pues vemos un porcentaje de respuestas completas inferior. En el brazo del cisplatino, 13%, en el brazo del carboplatino, 5%. Pero si evaluamos la enfermedad no músculo-invasiva, pues esto era bastante más alto, ¿no? Un 64% en el brazo cisplatino frente a un 50% en el brazo del carboplatino. Hay que decir que la estadificación prequirúrgica estaba hecha únicamente de forma radiológica, es decir, que no sabemos exactamente el estadio que tenían y igual muchos pacientes de estos o algunos pacientes no tenían una enfermedad músculo-invasiva. Y el tercer y último estudio que quería mencionar en el contexto de un fase 2 en enfermedad músculo-invasiva es el RETAIN-2. La peculiaridad de este estudio es que lo que va a intentar hacer es preservar la vejiga. Entonces, a los pacientes que se les incluyeron, en primer lugar, se les hizo una NGS para detectar mutaciones en determinados genes como ATM, RB1 o RCC2. Y a todos los pacientes se les ponía tratamiento con dosis densas de NVAC por 3 ciclos y nivolumab por 3 ciclos. Después de estos 3 ciclos, lo que se hacía es una reevaluación. Una reevaluación principalmente clínica con una cistoscopia con mapeo y RTU, un escáner y una citología de orina. Y clasificaban a los pacientes en 2 grandes grupos. Uno, a los que les iban a recomendar seguimiento activo, que eran aquellos pacientes que tenían alguna mutación en los genes que he dicho y que además en la reevaluación clínica no tenían enfermedad residual. Y luego, a aquellos pacientes a los que se les recomendaba una intervención, que podría ser una cistectomía, quimiorradio o tratamiento intravesical, y eran aquellos pacientes o que tenían enfermedad residual en alguna prueba de reevaluación o que no tenían las mutaciones que buscaban. Bueno, pues de los 71 pacientes incluidos, un poquito menos de la mitad tenían las mutaciones que buscaban y a 47 de los 71 se les recomendó tratamiento local y a 23 se les recomendó hacer un seguimiento activo. Es verdad que hay 3 pacientes de la intervención que prefirieron no hacerse ningún tratamiento y 4 de los que se les recomendó seguimiento que sí que decidieron intervenirse. Bueno, pues este estudio lo que evalúa es qué pasa con esos pacientes, tanto los que se les recomienda intervención como los que se les hace el seguimiento activo. De los 48 pacientes que se les recomienda intervención, 35 son sometidos a una cistectomía, de los cuales hay un 40% de respuestas completas patológicas y un 63% de enfermedad no músculo-invasiva. 10 pacientes recibieron quimiorradio y 3 pacientes recibieron BCG. Pero lo más interesante de este análisis es que de esos 48 pacientes, el 85% están libres de enfermedad con un seguimiento de prácticamente 2 años.
Y luego además también presentan los datos de aquellos pacientes a los que se les ofrece seguimiento activo, a los que se hace seguimiento activo. Bueno, pues de los 19 pacientes a los que se les recomienda seguimiento activo, a 2 de ellos se les hace una cistectomía posterior, a 1 se le hace quimiorradio y a 16 no se les hace cistectomía. Y lo que es más interesante es que de esos 19 pacientes, 16 están libres de metástasis. Y todavía más interesante aún es que el 60% de ellos están libres de metástasis y sin tratamiento sobre la vejiga. Es decir, no han sido cistectomizados y a pesar de ellos están sin enfermedad. En cuanto a los datos, también evaluaron en este estudio la supervivencia libre de metástasis y la supervivencia global con unos datos muy buenos. Una supervivencia libre de metástasis con 2 años de seguimiento y a los 2 años del 77% y una supervivencia global del 93% con los 2 años de seguimiento. Y esto era un poco lo que quería contar sobre enfermedad localizada. La verdad que los 3 ensayos me llaman un montón la atención por múltiples motivos, ¿no? El toripalimab, ¿en algún momento dicen en la comunicación por qué los pacientes no se quisieron intervenir? Es decir, ¿es porque la cistoscopia estaba limpia? En principio ¿sabes? es por decisión del paciente, ¿eh? O sea, es decir, yo imagino que reevaluaron con todas las pruebas que tenían. Lo que pone en la presentación es que 12 de ellos o 11 de ellos rechazan la cistectomía. Una de las cosas que yo creo que se están viendo con la combinación de anticuerpo conjugado e inmuno es precisamente esto, que cuando hacen las cistoscopias previas a la cistectomía, que en los estudios es obligatorio, se ven mucosas absolutamente limpias. Y yo creo que a partir de ahí entran muy bien los ensayos de preservación, ¿no? En estos pacientes, Claro. cómo vamos a evaluar la respuesta para evitar cistectomías radicales. Yo creo que o sea, es decir, eso es clave, pero yo creo que todavía estamos en la fase de aprender cómo evaluar esas respuestas completas clínicas, ¿no? O sea, es decir, yo creo que ninguno de los estudios incluye una resonancia, que a lo mejor sí que nos puede dar un poquito más de información. El ctDNA, bueno, ahora mismo con los tiempos que se manejan me parece una utopía, pero yo creo que en el futuro si mejoramos las técnicas también sería una buena opción. Pero sí que es verdad que muchas veces cuando ves una respuesta completa en un paciente intervenido, pues bueno, más o menos te llevas una alegría, pero claro, el paciente pues a lo mejor hubiera estado curado sin tener que someterse a una cirugía como esa, ¿no? Claro, que es un poco enlazando con los otros dos, ¿no? Porque al final seguimos sin saber evaluar la enfermedad bien radiológicamente, porque si ya en vejiga es difícil, en urotelea Claro. superior me parece, vamos, un heroicismo esto que han hecho, porque además ni siquiera era con resonancia, ¿no? Tú dices también aquí era con TAC. Sí, sí. ¿Cómo saber exactamente qué capas infiltran en un urotelio donde sabes que la capa muscular es mínima? Es curioso, ¿no? Pero en pacientes con adenopatía, a mí me ha llamado la atención también el uso de la citología como diagnóstico previo al tratamiento y bueno, sí que es verdad que yo sí que lo hago en pacientes que tienen adenopatías al menos, ¿no? Pero claro, si los pacientes no tenían adenopatía en el TAC, me parece como muy atrevido Claro, también, ¿no? en este ensayo dicen que tenía que tener como mucho un N1, ¿no? O sea, decir, que tampoco era un paciente muy avanzado, ¿no? Que ves evidente que tiene una enfermedad muy avanzada. Y tendría que ser un T3, o sea, es decir, que si era un T4 por enfermedad también localmente del tumor primario muy avanzado, tampoco era incluible. Entonces, igual lo que estás haciendo es sobreestadiar una enfermedad no tan avanzada. Pero bueno, es verdad que estas son las herramientas que tienes, ¿no? Y que los urólogos, más allá de coger una biopsia ahí con una pinza, que no van a coger nunca músculo ni nada, es lo que te van a poder aportar. Y el objetivo principal de Claro. estos estudios, ¿cuál sería en tu opinión? ¿Cuál debería ser? Sí, ¿qué Eh, tipo de...? ¿En tracto urinario superior? Sí. Es que en tracto urinario superior probablemente en tracto urinario superior no tendrías que ir a unas respuestas completas como objetivo, ¿no? Yo creo que tendrías que ir a una supervivencia por lo menos libre de enfermedad, ojalá supervivencia global, pero por lo menos yo me iría a una supervivencia libre de enfermedad más que unas respuestas completas. Lo que está claro que hay un porcentaje de pacientes importante, yo creo, que realmente se benefician de una buena vigilancia y está por ver incluso qué aporta la radioterapia. Un poco el RETAN yo creo que va un poco por ahí también. O sea que esta selección que hacen de mutados, no mutados, bueno, entiendo que lo hacen porque esos genes es verdad que son más sensibles al platino, pero los no mutados tampoco está claro que no respondan a una quimioterapia basada en platino. Y al final, bueno, yo creo que se queda un poco corto el estudio, pero bueno, creo que por ahí van los tiros, ¿no? Yo creo que a Sí, partir de la investigación va por ahí. sí, sí, totalmente, vamos, yo creo que hay muchas cistectomías que nos podríamos ahorrar y conforme van mejorando las técnicas y demás, yo creo que el objetivo va a ser ese. Y luego lo que tú dices, ¿no? La quimiorradio ya no solamente en tumores localizados, sino en tumores metastásicos, no estamos con buenas respuestas con los fármacos que tenemos hoy en día, no estamos planteando hacerlo. Y sí, respecto a la adyuvancia con nivo, a mí también me ha llamado la atención el hecho de que inicialmente pensáramos que los pacientes que se beneficiaban más eran los pacientes que habían recibido quimio neoadyuvante,
que persistía enfermedad y que añadías la inmunoterapia. Ahora con este análisis, la verdad no sé, a mí me resultó muy curioso el hecho ahora de que bueno, se benefician ambos grupos. ¿Tú cómo valoras Mira, este análisis? yo creo que realmente los que no se beneficiaron en el tracto urinario superior, eso estaba claro, ¿no? Y probablemente de los pacientes de tracto urinario superior ninguno recibe tratamiento neoadyuvante. Entonces, a lo mejor nos estábamos confundiendo a la hora de interpretar esos datos y la neoadyuvancia nunca ha tenido ningún impacto, ¿sabes? O a lo mejor no tan grande como pensábamos, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que principalmente la gran diferencia es vejiga, tracto urinario superior. La neoadyuvancia puede influir algo, pero no tanto como parecía en los primeros subanálisis. Y yo creo que al quitar la gente de tracto urinario superior que no recibe neoadyuvancia, pues se ven unos resultados más realistas. Claro, pero aquí entra el Niágara también, ¿no? Porque una de las cosas que podríamos plantear es, bueno, si los que vienen de neoadyuvancia en realidad van peor, quizá eso justifica que hagamos Durva desde el principio y luego mantenemos el Durva después. Pero claro, ya no queda tan claro porque ¿cómo vamos a seleccionar a qué paciente? Le voy a dar todo sabiendo que voy a sobretratar un porcentaje importante y a qué paciente que a lo mejor no quiero sobretratar, pero me voy a quedar corto porque luego te va a recaer, ¿no? Claro, yo creo que el diseño de los ensayos, pues realmente es muy difícil de responder con los ensayos que tenemos actualmente. Es que, no, o sea, decir, probablemente el durvalumab sí que aumente la tasa de respuestas completas, pero tú ya no sabes si el beneficio que vas a ver a largo plazo en la supervivencia es por el durvalumab que has recibido antes o por el durvalumab que has recibido después, ¿sabes? Y entonces, eso es un poco la gran duda que va a quedar. A lo mejor estudios, no se me ocurre el Modern, pero es verdad que no es perioperatorio, ¿no? Que va a evaluar el ctDNA para la hora de decidir tratamiento adyuvante. A lo mejor introducir eso, pues sí que sería una buena alternativa, pero claro, yo creo que todos los ensayos clínicos que están en marcha no tienen, quitando el Invigor 011, el ctDNA como decisor de continuar un tratamiento o no. Pero si finalmente lo tenemos financiado, ¿no? Tendremos que decidir qué vamos a hacer. Sí, Y sí, no. aunque el Niágara genera un montón de dudas, porque yo creo que es así, pero claro, a la hora de tener una decisión de qué vas a hacer, creo que es difícil no ofrecer a un paciente el combo. O sea, es el primer ensayo que ha puesto la supervivencia global encima de la mesa, ¿no? En tratamiento perioperatorio adyuvante del carcinoma vesical. Entonces, hombre, yo creo que ahora mismo, pues es verdad que si lo tuvieras financiado, pues por lo menos la posibilidad de ofrecérselo a los pacientes, creo que tiene que estar allí, vamos. Yo creo que podemos seguir, ¿te parece? Pues sigo con enfermedad avanzada. Bueno, y respecto a la enfermedad avanzada, quería comentar 4 estudios. Uno es una actualización de probablemente el estudio más famoso en los últimos años, que es el V302. Y luego 3 fases 1 con nuevas moléculas que sí que me gustaría mencionar un poco por encima. Pues el V302, conocido por todo el mundo, en este congreso lo que se presentó fue una actualización de los datos con mayor seguimiento, unos 2,5 años. Como sabéis, el estudio que comparaba el enfortumab vedotin más pembro frente a quimioterapia con cisplatino, carboplatina, gencitabina, con todas sus ventajas e inconvenientes. Aquí se presentaron los datos actualizados de supervivencia libre de progresión, que eran muy parecidos a los que conocíamos en la presentación que se hizo en ESMO de hace 2 años, con una supervivencia libre de progresión del enfortumab pembro de 12,5 meses frente a 6,3 de la quimio. Y también se actualizaron la supervivencia global, que se prolongó un poquito en el brazo del enfortumab pembro de 33,8 meses, cuando antes era en torno a 31 o 31 con algo, y la quimioterapia 15,9 meses. Además, también se presentó un análisis que me parece muy interesante de la duración de la respuesta, ¿vale? Y se vio como que aquellos pacientes que responden, a los 2 años, el 50% de ellos mantienen la respuesta, que es un dato muy bueno, la verdad. Y cuando analizamos esto en pacientes que consiguen una respuesta completa, pues aquellos pacientes que mantienen la respuesta, a los 2 años es del 75%. Es decir, aquellos pacientes que presentan una respuesta, incluso una respuesta completa a un enfortumab pembro, que sabemos que es una tasa de respuestas bastante alta, por encima del 60%, pues en muchos de ellos se tiene el beneficio a largo plazo. Y luego los otros 3 ensayos clínicos que quería nombrar, que son 3 estudios fases 1, que son datos preliminares, pero bueno. El primero de ellos, el LOXO 435, que era un inhibidor selectivo de FGFR3, que se diferencia de los otros inhibidores de FGFR en su potencia y su selectividad. Bueno, pues presentaron datos del fase 1 que había incluido más de 100 pacientes, de los cuales 69 eran carcinomas uroteliales, y lo que también me parecía muy interesante es que en torno al 30% de ellos habían recibido un tratamiento previo con un inhibidor de FGFR. En cuanto a seguridad, al ser selectivo de FGFR3 y disminuir la presión sobre FGFR1, 2 y 4, pues observamos un menor porcentaje de eventos adversos de cualquier grado y sobre todo vemos una reducción muy importante en los eventos adversos grado 3.
Y en cuanto a eficacia, pues una tasa de respuestas en torno al 40% y además también se presentó la tasa de respuestas en aquellos pacientes que habían recibido un nivelado previo de FGFR y la tasa de respuesta se mantenía. De hecho, subía un poco hasta el 50%. El otro fármaco del que quería hablar era datopotamab deruxtecan, que es un ADC contra TROP2, similar bueno, que tiene la misma diana que el sacituzumab govitecan. Se presentaron los datos del fase 1 del TROPION-PanTumor01, en el que se incluyeron pacientes con carcinoma urotelial muy pretratados y que prácticamente todos habían hecho tratamiento con quimioterapia, inmunoterapia y enfortumab vedotin. Bueno, pues la tasa de respuesta son muy parecidas a las que, por ejemplo, se publicaron en el TROPiCS-04 del 25%, con una supervivencia y progresión de 7 meses, que eran parecidos también los del fase 2 del sacituzumab govitecan. Y en cuanto a la seguridad, pues cambia un poquito en comparación con el sacituzumab govitecan. Vamos a ver pocos eventos grado 3, principalmente estomatitis, y no vamos a ver neuropatías que vemos con el enfortumab vedotin. Y en cuanto a toxicidad hematológica, pues únicamente se reportó una anemia grado 2. El último estudio que quería presentar es el de este ADC, que va dirigido contra la nectina 4, que cambia un poquito el payload con un inhibidor de topoisomerasa 1. Presentaron los datos del ensayo clínico fase 1, pero sobre todo únicamente de los pacientes con carcinoma urotelial. Respecto a seguridad, pues principalmente se vieron efectos adversos a nivel hematológico y a nivel digestivo. Y en cuanto a la eficacia, pues observaron una tasa de respuestas del 41-50% con las mayores dosis. Y unas supervivencias libres de enfermedad, pues también bastante llamativas, que iban a estar en torno a los 6 meses, pues el 42-43% de los pacientes. Y un poco era esto lo que quería contar sobre enfermedad avanzada. Bueno, yo creo que del EV302 ha dicho todo ya. Una de las grandes críticas es que tenía un seguimiento muy pequeño y fíjate, cuando aumentamos el seguimiento es que no cambia nada, ni las curvas, ni cuando se separan, ni las fases ratio, con lo cual esa crítica, aunque es verdad que no sabemos tratamientos posteriores, queda un poco corta. Pero yo quería preguntaros, además a los dos, porque los dos habéis reclutado muchos pacientes en este estudio y yo creo que lo hemos hablado los tres, el tema de la cirugía o del tratamiento del tumor local, ¿no? Del tratamiento bien con cirugía, bien con radioterapia, del tumor local. Y un poco los tres estábamos a favor un poco de valorar hacer un tratamiento del tumor primario en aquellos pacientes que hacían buena respuesta y mantenida, ¿no? Porque de hecho hay muchas recaídas que son locales. Pero claro, cuando yo vi los datos de respuesta completa y de duración de respuesta completa, que son muy prolongados y que el 75% de los pacientes mantiene la respuesta completa 2 años, claro, ahora me ha hecho dudar un poco, porque verdaderamente a lo mejor no necesitamos hacer tratamiento local, que yo creía que sí, a estos pacientes. No sé qué opináis los dos, que vosotros tenéis mucha casuística también aquí. Pero, o sea, yo creo que, obviamente, o sea, el problema que hemos tenido en vejiga durante muchísimos años era el tumor primario, ¿no? O sea, los pacientes tenían muchísima sintomatología y muchas veces era la causa de fallecimiento incluso, ¿no? Claro, conforme vas usando fármacos más eficaces, también vas a conseguir más respuestas completas, ya no solo sistémicas, sino también a nivel vesical. Es verdad que yo, claro, tampoco tengo tanta casuística, ¿no? Con enfortumab en pacientes con el tumor primario opuesto y yo creo que será cuestión de ver. Pero es verdad que yo en los últimos años estoy haciendo prácticamente tratamiento local a todos los pacientes que me hacen una buena respuesta a los tratamientos sistémicos, a cual sea, ¿eh? Es verdad que la intento hacer, yo creo que en el momento del cisplatino o la quimioterapia así de avelumab, yo lo estaba empezando a hacer prácticamente después de la quimio, hacía una reevaluación, intentaba hacer una RTU máxima del tumor que pudiera quedar y hacer una radioterapia ahí. Con el enfortumab me quedan más dudas, porque no me parece que sea tan fácil de combinar y a lo mejor es un tratamiento más eficaz y no lo necesitas. Entonces es verdad que yo creo que esto nos va a volver a cambiar otra vez, ¿sabes? O sea, que yo ahí sí que también tengo mis dudas, ¿eh? Pero yo creo probablemente vamos a empezar a hacer más reevaluaciones con cistoscopia en pacientes metastásicos que antes no hacíamos, para hacer más tratamientos locales con RTU y probablemente complementar con radioterapia en aquellos pacientes que tengan enfermedad persistente. ¿Y si se trataba de un tumor de urotelio superior? Porque, claro, a lo mejor quitar la vejiga en un paciente metastásico, pero en un paciente que empieza con hematuria, que lo único que tiene una respuesta buena a nivel sistémico y el tumor primario de urotelio superior está ahí y le provoca hematuria, ahí sí que te plantearía... Pues lo mira, digo porque yo me lo he planteado. claro, es decir, yo ahí o sea, sí que me plantearía más la cirugía, obviamente, y yo creo que ahí sería importante también el tiempo y la respuesta que consigas, ¿no? No es lo mismo si tú tienes una respuesta completa, sobre todo duradera, y persiste el tumor primario, eso es muy fácil, ¿no? Como un cáncer renal.
O sea, es verdad, yo creo que ahí sí que es una decisión más fácil. El problema es el momento en el que te empieza a progresar o que no te hace una respuesta completa, que tienes que evaluar. Mantengo el tratamiento. Es verdad que una nefrectomía tiene muchísimas menos complicaciones que una cistectomía, ¿no? Entonces yo creo que ahí también depende también volumen tumoral, sintomatología que tenga el paciente y carga tumoral fuera. Si lo revalúas muy pronto y tomas la decisión muy pronto, te quedas como, no vaya a ser que ahora en 3 meses me haga. Sí. Si esperas mucho, dices, es que ya después de tanto tiempo voy a retocar aquí, ¿no? A mí me resulta súper difícil, la verdad, porque además como es una situación en la que nunca nos hemos visto, ¿no? El paciente localmente avanzado y resecable, que tú lo has dado normalmente por el paciente que nunca le vas a intervenir y tal, pero que ahora te hace una muy buena respuesta. Yo es que creo que sí que vamos a empezar a comentar más este tipo de pacientes y a tener más dudas, porque ya estamos viendo largos supervivientes. Antes no tenías pacientes con 5 años de supervivencia metastásico en cáncer de vejiga. Ahora empiezas a ver pacientes largos supervivientes que tienes que volver a plantear cuando tú eso no te lo habías planteado en la vida, ¿no? Sí, sí. Mm. Y No, eso- la verdad es que está muy bonito. Sí, la verdad que sí. Pero es un buen punto lo que dices, Pablo, que a lo mejor es verdad que tenemos que empezar ya a reevaluar procistoscopias o ureteroscopias como parte del seguimiento de nuestros Sí, sí. pacientes. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por tu resumen y bueno, pues agradecerte la revisión y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias a vosotras.